cerrado las puertas este tiempo de nuestros hogares, pero considero de que ha abierto medios enormes que nosotros antes de la cuarentena no lo damos importancia. Es lo que estamos ahora usando, ¿no? La tecnología. La verdad es que hay muchas plataformas para usar y hacer videollamadas, conferencias y todo lo demás. Creo que da la oportunidad de poder compartir más seguido, ¿no? Porque muchos de nosotros nos encontramos en la iglesia solamente los fines de semana por trabajo, por obligaciones, por estudios. Pero quisiera compartir algo pequeño para poder edificar nuestro espíritu, para poder animar en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar, un ratito oremos para que Dios tome el control de este tiempo. ¿Oramos? Nuestro buen Dios, Señor, estamos agradecidos por el día que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, tu cuidado, tu protección, tu ayuda ha estado en nuestras vidas, Señor, en todo este tiempo. En este tiempo difícil, tú sabes cómo animarnos, desafiarnos, incluso, Señor, proveyendo, Señor, en nuestros hogares el pan de cada día. No has permitido que ninguno de nosotros podamos perecer de algo, Señor, sino más tú has permitido que tengamos sobreabundancia, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros, tanto en Tarija y en Santa Cruz, Señor, y que puedas tú hablándonos a través de tu mensaje en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en un libro muy conocido por un personaje bíblico muy conocido. Solamente vamos a recordar de cómo Dios lo llamó, lo eligió, lo mandó, lo capacitó y prometió todo de estar a su lado de él. Vamos a Jeremías. Hay algo hermoso que en este tiempo, al leer su historia un poco, volviendo a leer su historia de Jeremías, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, me ha llamado mucho la atención y ha recordado de cómo Dios tiene todo bajo control. Incluso en este tiempo que vamos a leer en el capítulo 1 de Jeremías, en su llamado, nos vamos a dar cuenta e identificar cada uno de nosotros porque somos jóvenes, ¿no? Algunos tienen alrededor de 20, 18, 25, 30 y la verdad es que nos vamos a identificar con este personaje de cómo él vivió en ese tiempo el llamado del Señor. Y vamos a leer directamente al capítulo 1 de Jeremías, versículo 4. En el versículo 1, 2 y 3 es donde se encuentra Jeremías, cómo está, en qué pueblo, qué reyes están a su alrededor. Pero vamos a comenzar a ir directo al grano. El versículo 4 dice lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié dirás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Algo hermoso que hace el Señor, Dios, Jehová en este caso, a Jeremías, es un principio muy importante. En el versículo 4 se muestra así, con el versículo 5, su llamado de Jeremías. Algo interesante que dice en el versículo 5, dice, antes que te formaste en el vientre te conocí. Muestra un Dios omnipresente, que es un Dios dueño del tiempo. Es un dueño que en el lapso del tiempo presente, pasado y futuro le pertenece a él. Inclusive una elección que trasciende el tiempo, porque Dios es dueño del tiempo. Incluso al lado de eso, y dice, y antes que naciese, te santifiqué. ¿Qué significa en este contexto santificar? Apartar, un uso exclusivo para Dios. Dios rompe parámetros en el llamado de Jeremías. ¿Saben por qué? Porque ahí dice la finalidad. Te di por profeta a las naciones. Pero en el versículo 6, Jeremías comienza a dar una excusa. ¿Qué es lo que dice? Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Se dice que más o menos Jeremías en ese tiempo tenía alrededor entre 20 y 22 años.
¿Y saben por qué les decía hace rato que Dios rompe parámetros en el llamado a Jeremías para que le sirva para el uso exclusivo de él? Porque supuestamente los levitas, en la ley de Israel, del pueblo de Israel en ese tiempo, los levitas tenían que empezar su servicio público a partir de los 30 años. Era una ley marcada. Pero Jeremías identificó al tener un llamado prematuro, se puede decir. Por eso es la excusa, por eso es que a la falta de experiencia tuvo temor. Por eso es que se expresa, soy un niño, no un niño por lo que era de edad, sino era un niño en cuestión de responsabilidades, ya que la ley lo decía a partir de los 30 años. Pero en cambio Dios rompió ese parámetro de la ley y ¿qué le dio? Un servicio con el tiempo a un llamado a futuro. Porque no se quedó ahí el Señor, porque en el versículo 7, ¿qué es lo que dice? No digas, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Dios rompió lo que es la excusa de Jeremías y más aún le dio una orden. Es lo que dice, todo lo que te enviaré, porque a todo lo que te envié, irás tú. Le dio una orden en Jeremías, el capítulo 1, versículo 7, le dio tranquilamente una orden de que yo te voy a enviar y tú vas a ir. ¿En qué sentido? Yo te voy a guiar donde tú vayas. Y no solamente eso, y dirás todo lo que yo te mande. Yo te daré palabra. El Señor le dio una orden, pero sabía de la debilidad que tenía Jeremías. Por eso en el versículo 8 le refuerza este mandato. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. ¿Para qué? Para librarte. Dice Jehová, no temas delante de ellos. Aún el Señor eligiéndole, seleccionándolo, conociendo el corazón de Jeremías, le da la orden, pero aún así le refuerza la orden con su presencia en él. Por eso era el uso exclusivo para Jeremías, para Dios en esta parte. Entonces, no se quedó ahí el Señor, solamente dar la orden, andar, sino que también el Señor lo capacitó a Jeremías. Porque en el versículo 9 lo demuestra, ¿qué dice? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Lo capacitó, lo preparó para una función y que lo haga eficiente. No lo dejó abandonado. Tuvo el cuidado hasta de ese pequeño gran detalle. Muchas veces, por las palabras que tenemos, inclusive la Biblia, hablan de muchos personajes bíblicos, ya conocemos, que ponían las excusas del hablar. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo toqué mi boca y me dio palabra Jehová. Dios lo preparó, Dios lo capacitó. ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad que tenía Jeremías? ¿Qué tenía que hacer Jeremías aparte de hablar? ¿Qué es lo que dice? Primero, una posición exclusiva, una posición, ¿cómo se puede decir? Privilegiada a través de esta responsabilidad. El versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos y sobre reinos. Le puso un lugar alto, en un lugar donde se iba a identificar a Jeremías visiblemente ante todo ojo de toda persona en ese lugar. Todos lo podían observar. Pero ¿cuál era la finalidad de Jeremías? ¿Con qué propósito Dios lo puso? Después, al finalizar el versículo 10, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Jeremías tenía que hacer una revolución, en pocas palabras, en el pueblo de Israel y sobre las naciones alrededor. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo había idolatrizado a otros dioses paganos. Las naciones alrededor se habían alejado de Dios, habían llenado sus corazones de maldad, de idolatría. Por eso es que Dios levantó a este joven con un propósito: arrancar. Ustedes saben que qué hace el campesino, la hierba, ¿qué lo hace? Lo arranca de raíces. ¿Por qué? Porque así no crece otra vez. Semilla y todo sale. ¿Qué más dice? Destruir. Aparte de arrancar, el campesino tiene que quemarlo eso, porque inclusive algunas semillas que esté floreciendo la hierba se pueden, en el lapso de ser arrancado, se pueden secar y otra vez entrar a la tierra.
Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino? Lo quema, para que no quede nada, quede hecho ceniza. Y esa ceniza se vuelve abono para arruinar. Si algún proyecto estaba realizándose alrededor del pueblo de Israel, alrededor de las naciones, Jeremías tenía que arruinar todos esos proyectos malos. Tenía que derribar aquella estatua que producía idolatría en el pueblo de Israel. Qué desafío tan grande, qué responsabilidad tan grande para este joven. Qué algo asombroso, como algo que tenía que romper paradigma. En sí tenía que romper toda la estructura de gobierno que había a su alrededor. Es algo hermoso, es algo que te desafía a uno como joven que es. Muchas veces nosotros nos llenamos de una u otra excusa. Pero esta promesa nos hace recordar algo lindo, que Dios lo conoce todo en el tiempo, que Dios lo sabe todo, no hay nada oculto debajo de los cielos que Dios no lo sepa. Y que Dios nos da las herramientas necesarias para que nosotros cumplamos una función eficiente. Nos capacita, tenemos la palabra de Dios para poder empaparnos de ella y poder crecer y tener los frutos del Espíritu Santo. Porque Dios nos dio un lugar privilegiado como hijos de Dios. Y este lugar privilegiado tiene sus responsabilidades. Debemos hablar a los demás. Debemos compartir de aquel amor de Dios. Debemos poder demostrar la presencia de Dios en nuestras vidas a través de lo que nosotros vivamos, lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros realicemos. Dios mismo se tiene que identificar con nosotros. Muchos ejemplos bíblicos, José, la gente hablaba de José y que le decían y veían que la presencia de Dios estaba con José. Incluso podemos ver profetas, Eliseo, cuando hacía algo, las demás personas decían, y Jehová estaba con tal. La presencia de Jehová estaban con esos personajes. Porque sus vidas y las cosas que hacían hablaban de la presencia de Dios. Algo hermoso que desafía nuestro corazón. Versículos más después habla de cómo Dios lo usa a Jeremías. Pero algo hermoso que termina en el llamado de lo que es el capítulo 1 de Jeremías, al finalizar, miren la promesa hermosa que después hay unas trabas en lo que sucede en Jeremías, pero al final del capítulo 1, en el versículo 19, Dios le refuerza y le anima nuevamente a Jeremías. ¿Qué dice en el versículo 19 del capítulo 1 de Jeremías? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estas palabras es algo que nos debe animar a nosotros en este tiempo. Estos versículos, este testimonio de Jeremías debe ser algo que nosotros debemos tener en este tiempo presente. Tenemos muchos medios en los cuales nosotros podemos en estos tiempos difíciles hablar del amor de Dios. Uno de ellos es este programa de Zoom. Podemos compartir. Hoy en día se habla mucho de los últimos días del mundo, del fin del mundo y todo lo demás. Aquí en Santa Cruz se habla bastante. Y aún así, a pesar de lo que vivamos en la pandemia, ¿saben qué? La gente tiene miedo a la pandemia, pero no tiene miedo a Dios. La gente más se informa de la pandemia, pero se aleja más de Dios. Es tiempo difíciles en la cual nosotros podemos poner miles y unas excusas en realizar algo teniendo las manos limitadas o los pies limitados al no salir a la calle. Pero recordemos lo que tenía Jeremías. Dios rompió los parámetros de la ley de Israel, de que el levita tenía que compartir su ministerio público a partir de los 30 años. Dios rompió eso para usarlo Jeremías a partir de los 20, 22 años. Así como así como Dios lo conocía a Jeremías antes del vientre de su madre se conoció, así nos conoce a nosotros. Así Dios sabe que cada uno de nosotros nos apartó, nos seleccionó para un uso exclusivo, para el uso de Dios. Pero también Dios nos dio las herramientas necesarias, solo que muchas veces nosotros ponemos las excusas antes de poder agarrar esas herramientas necesarias.
¿Saben qué es lo hermoso de todos estos versículos? Que después de que Dios le describió a Jeremías, después de que Dios lo preparó y lo capacitó, ¿saben qué hizo Jeremías? Guardó silencio. Vemos versículos hasta el versículo, lo que es el versículo 19, no dijo más Jeremías. No puso otra excusa más. Solamente guardó silencio. Y los capítulos después de todo el libro de Jeremías demuestran de la obediencia de Jeremías a Dios. Qué cosa hermosa que nos puede desafiar a nosotros, nuestras vidas siendo jóvenes. Ustedes son más jóvenes y tienen ahí el llamado exclusivo de Dios. Si Dios te ha hecho un hijo de Dios es porque fuiste para el uso exclusivo para Él. Para mí es un desafío enorme este testimonio de Jeremías, esta vida de Jeremías, su llamado, su forma de cómo Dios lo selecciona, su forma de cómo Dios lo prepara, su forma de cómo Dios rompe la excusa y lo pone a un lugar privilegiado con un propósito, con una finalidad. Y sin excusa Él lo realiza y le promete que la presencia de Él va a estar ahí. Y no solamente, que Dios de antemano ya lo libró de todo problema. Es algo que debemos recordarlo siempre. Y es un ánimo y es algo que quisiera dejárselos en sus corazones, en sus mentes, que puedan leer este libro hermoso. La verdad es hermoso. Y que pueda ser un ánimo para todos nosotros. La verdad es que para mí ha sido en este tiempo difícil de mucho ánimo. Y sigue para aprender y a poder desafiar nuestros corazones al servicio de Dios. Que Dios lo bendiga, la verdad es algo pequeño quería compartir.